a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la serie King Porsche. Aquí les voy a contar qué fue lo que pasó después del accidente que sufrió Porsche. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal también pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro. Por ejemplo, ya les conté el primer beso de King y Porsche, y también en otro video les conté cómo sucedió este accidente. Si aún no lo han visto, acá abajito en la descripción ahí les dejo los links. Así que comenzamos. Bueno, como les conté en un video anterior, Porsche salió herido. Entonces King lo llevó al auto y se lo llevaron a un hospital. Mientras que Porsche estaba en el auto, en la camioneta, podía sentir que su brazo estaba completamente entumecido. Ya en el hospital, junto con los demás guardaespaldas, el médico le indicó a Porsche de que tenía que lavar la herida y cambiarse los vendajes según un horario. Además, iba a tomar medicamentos antiinflamatorios. El médico los envió a casa a todos los guardaespaldas. Ya en el gran comedor se pudo observar de que Concord ingresó y saludó a todos y observó el brazo derecho de Porsche. Después de ello, King dijo: ¿estás loco? ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Entonces Vic agrega: mira, ese disparo estaba destinado para ser amenazante, pero nuestro lado realmente disparó. Vic me mira como si yo hubiera hecho algo mal. Entonces Concord dice: ok, de todos modos definitivamente se van a vengar. Cualquiera que esté herido descanse primero, especialmente tú, Porsche, y no hagas nada loco. En ese momento, Concord se retira del comedor. Entonces, yo me fui a mi habitación. No entendía, ¿acaso yo hice realmente algo mal? Cuando me encontré con Pig en la habitación, él me dijo algo muy importante. Concord una vez dijo de que ya no quiere ensuciarse las manos. Si no tienes que hacerlo, no lo hagas y conoce mejor a tu oponente. Entonces, cuando tienes que pelear, solamente usas tus manos desnudas, pregunté frunciendo el ceño. Pasaron unas horas y Porsche tenía que regresar a su casa, pero sus amigos le dijeron de que mejor se quedara, ya que no podía conducir la moto en ese estado. Después de ello, escucho la voz de una persona. Era King. King se acerca y se sienta al borde de la cama, sujetando mi brazo. Yo le dije: sal. Traté de forzar mi voz para deshacerme de este tipo, pero él no hizo caso. Y me dijo: tu herida está inflamada. ¿Por qué esto se ve tan doloroso? Entonces le volví a decir: sal de aquí. Y él me contestó: no hables demasiado. Usa tu boca para otra cosa. Después de ello sentí de que King estaba vendando mi herida. Sentí un toque suave en mi cabeza que corre por todo mi cabello. Es algo como si me apoyara y me hiciera sentir mejor para volverme a dormir. ¿Qué tal una pesadilla? King susurró en mi oído antes de que perdiera el conocimiento por completo. En la habitación de Porsche, una persona ingresa diciendo: despierta, Porsche. Entonces King, quien estaba sentado acariciando el cabello de Porsche, alza su dedo índice a sus labios para decirle que se callara. Pero Kun no hizo caso y le dijo: despierta, despierta. King se enojó y le dijo: diablos, te dije de que no hablaras en voz alta. Pero él debe volver a la vida. Hoy tenemos una cita. Y King le dijo: no pueden salir. No seas tonto. Miren qué estado está. Entonces King se llevó a su hermano mayor. Después de un tiempo, Porsche abrió los ojos y vio de que Pig estaba sentado en el borde de la cama. También notó de que tenía un nuevo vendaje que envolvía la herida con más cuidado. Entonces le dijo: gracias, Pig. Pig lo miró confundido y no entendía el porqué de las gracias. Después de eso, Porsche recordó unos sueños extraños que tuvo. Soñó de que King estaba nervioso y preocupado. También soñó de que estaba haciendo algo con su mano. Además recordó de que Kun había ingresado gritando a la habitación.
Dios, todavía ellos me persiguen en mis sueños. No me dejan descansar. Esto fue lo que pensó Porsche. Entonces se dio la vuelta y empezó a comer lo que Pig le había dado. Mientras que Porsche estaba comiendo, le dijo a Pig: vamos al campo de tiro de nuevo, hagamos una competencia. Entonces Pig lo miró extraño. Porsche le dijo: quien pierda deberá quitarse la ropa. Pig, al verlo, se quedó completamente sorprendido y dijo: ¿estás loco? ¿Qué quieres ver de mí? Levantó sus manos para proteger su cuerpo. Entonces Porsche le contesta: ¿qué? ¿Aquí no juegan así? ¿No juegan con quitarse la ropa para mostrar sus cuerpos robustos y atléticos y así avergonzar a tus amigos? Pig le contesta: no, nadie juega aquí así. ¿Quién te pidió eso? ¿Quién te pidió para jugar de esa forma? Entonces Porsche, al escuchar la pregunta, se voltea y sigue comiendo. Y le dice: ya terminé, vete de aquí. Pig, al verlo, le dice: la persona a la cual te haya dicho eso debe estar muy enamorado de ti. Al escucharlo, no le hice caso, solamente lo empujé y le dije que se fuera. Entonces Pig me pregunta: mañana te vas, ¿verdad? Sí, le dije. ¿Puedo ir contigo? ¿A dónde vas? Mañana voy a mi universidad, le contesté. Entonces le dije: ¿tú no vas a la universidad? Pig me contestó: no, cuando me gradué de la escuela secundaria dejé la universidad, así que decidí convertirme en un boxeador profesional. Al escucharlo y al ver de que Pig fue muy amable conmigo, no podía rechazarlo, así que le dije: ok, mañana vamos a la universidad. Pig me comentó de que quería ver chicas bonitas en el campus, así que decidí llevarlo conmigo. En otro escenario, dos personas de negro estaban hablando. Uno de ellos decía: síguelo a todas partes, mira lo que hace. Cuanto más le gusta a King, más lo quiero yo. El interés de King en esa persona había duplicado su apetito, así que él haría todo lo que fuera necesario para derrotar a King. Al día siguiente fuimos a la universidad. Pig se fue a ver chicas bonitas mientras que yo estaba estudiando, así que le dije que lo llamaría cuando terminaran las clases. Las clases habían terminado. Me reuní con Pig y con mis amigos. Ellos insistieron en ir a comer a un centro comercial. En realidad yo no quería, pero al final decidí ir con ellos. Cuando llegamos al centro comercial, señalé el primer restaurante que vi, así que todos ingresamos. El restaurante era muy caro, pero al final decidimos comer allí. Pasaron unos minutos y una persona saludó a Pig. Escuché su voz. Era la voz de King. King estaba con sus amigos y pidió unirse a nosotros, así que todos aceptaron. King se sentó a mi lado. En realidad yo no quería sentarme al lado de él. No puede ser que en mi día libre también me lo encuentre. Así que quería levantarme. Entonces King al final se sentó al frente mío. Pig tomó las verduras y la carne y las puso en el sartén. Admito de que era muy fragante. Entonces King dejó caer una carne en mi plato y me preguntó: ¿puedes comer carne? Yo le dije: todavía puedo usar mis manos, así que agarré mis palillos, puse la chuleta en mi plato y empecé a comer. Pasó un momento y King saludó a una persona. Esa persona era el hermano del chico al cual yo había amenazado en la casa. Era Vegas. Él se sentó y decidió acompañarnos mientras que estaba esperando una persona. Entonces yo pensé de que Vegas me tenía rencor por haber amenazado a su hermano, pero me saludó, así que solamente le respondí. Ahora que estamos al frente de la segunda familia, yo tenía que tener mucho cuidado y hablarle con respeto a King, ya que él me lo había dicho. Mientras que estábamos comiendo, uno de los amigos de King me preguntó: ¿quién te mordió el cuello, Porsche? Entonces, en ese momento, recordé de que tenía 3 tiras en mi cuello, las cuales cubrían unas marcas y unos besos que me había dejado una persona. Mi amigo contestó: es una tendencia.
a lo cual todos se sorprendieron y dijeron: wow, una nueva tendencia. Yo realmente no respondí nada y solamente miré en silencio a Kim, quien estaba con una expresión feliz. Mi cara estaba tan frustrada, así que me olvidé que toda la gente me estaba mirando. En ese momento, Vegas dijo: debe haber estado muy caliente, a lo cual mi cara empezó a sonrojarse. Realmente no quería ser objetivo de conversación, así que salí de ahí. Pig me pregunta: ¿a dónde vas? Terminé de comer y quiero irme a casa, respondí, sin mirar atrás. Entonces Pig se levanta: muchas gracias por invitarme. Yo también me voy, me disculpo. Pig se levanta y se va tras mío y nos dirigimos al estacionamiento. Encendí la moto y nos fuimos de ese lugar. Ya en casa me di cuenta que mi hermano no estaba porque no vi sus zapatos. Entonces Pig empezó a limpiarme mi herida. Fue en ese momento que alguien bajó las escaleras y vi de que era Che, mi hermano. Él empezó a gritar y decir: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás herido?, gritaba en voz alta. Estoy bien, le contesté. Ni siquiera me atreví a verlo a los ojos, pero mi hermano estaba refonfoñando y estaba obligándome a dejar mi trabajo. Así que Pig tuvo que retroceder y se sentó en la mesa. Mi hermano me decía: no lo vuelvas a hacer, tienes que salir. Y yo le contesté mirándole los ojos: Che, te lo prometo, no volverá a pasar. Mi voz se suavizó y froté la cabeza de mi hermano suavemente. Mi hermano me decía: no lo sé, temo de que suceda algo más serio. Él lo dijo esto con sus manos temblorosas. Tengo una premonición extraña, estoy preocupado. Sus ojos parpadeaban. Yo le dije: tú no pienses demasiado. Entonces me dijo: yo también tuve un sueño extraño. Una expresión seria con su mano se acercó para sostener mi brazo, pidiendo creer lo que me había dicho. Y le dije: ¿qué clase de sueño es ese?, le pregunté. Y mi hermano empezó a llorar. Yo solamente lo abracé y le dije de que todo estará bien. Al día siguiente, Pig se levantó muy temprano para ir a trabajar, a pesar de que esa noche nos quedamos hasta las 3 de la madrugada jugando. Él pidió un taxi y se fue. Mientras que yo fui a la universidad, me encontré con mis amigos en el gimnasio y después decidimos a salir a comer. Estábamos yendo a una tienda de comida y fue ahí donde nos encontramos con un chico, el cual ya habíamos visto. Mi amigo levanta la mano y le dice hola. Realmente me sorprendí cuando él me sonrió. Levanté una ceja y lo miré con mucha sorpresa al ver el uniforme de la facultad que lleva. Nunca antes lo había visto aquí, pero ayer y hoy siempre nos encontramos frente a la facultad, así que creía firmemente de que él no era ni mi mayor ni mi menor. Y bueno, amigos, con esto terminamos el video. ¿Quién será el chico misterioso que se encontraron nuevamente? Porsche ahí con sus amigos, pues ahí vemos de que estaban yendo a comer y se encontraron con este chico, el cual ya en el otro video les cuento cuál es su identidad. Ahora sí terminamos. Por favor, si gustó el videito, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.